tal, jóvenes? Es un gusto saludarlos de nuevo por este medio. Esta vez estaremos hablando un poco de los devanados de máquinas de corriente alterna. Eh, los devanados del estator, en especial, que son nuestro interés, se diseñan según el número de fases del sistema de alimentación al que van a ser conectados. Si bien pueden construirse para los tipos monofásicos y bifásicos, en esta presentación o video, pues haremos énfasis nosotros en los devanados de tipo trifásico, ya que son los más utilizados en la industria. Las bobinas o grupos de bobinas. Ustedes ven acá, dice conceptos previos para el diseño y ejecución de devanados de corriente alterna. Vamos a hablar un poco sobre bobinas y grupos de bobinas. El concepto de bobina es el mismo que el estudiado para los devanados de corriente continua, los cuales ya hemos visto. Una bobina es un conjunto de espiras de aproximadamente el mismo tamaño que se inserta entre dos ranuras del núcleo magnético. Disponen de dos lados activos, dos cabezas y dos o más terminales de conexión. Un grupo de bobinas está formado por dos o más bobinas unidas entre sí, construidas con un conductor del mismo diámetro y del mismo número de espiras, como ustedes pueden observar acá en esta imagen. En los esquemas de devanado de corriente alterna, los grupos de bobinas se representan de forma simplificada, dibujándose solamente las cabezas superiores, los lados activos y las conexiones entre grupos de bobinas. No obstante, en algunas ocasiones también se recurre a una representación más desarrollada en la que se muestran las uniones entre los diferentes o las diferentes bobinas de grupo, como ustedes pueden ver acá. Aquí nosotros tenemos el grupo de bobinas. Aquí tenemos nosotros de este lado una representación desarrollada. Ustedes ven la bobina completa, pero aquí nosotros vemos una representación simplificada. En este caso, pues nosotros solo vemos las cabezas superiores acá arriba y veríamos las conexiones que hay entre cada grupo de bobinas. Acá abajo también ustedes ven una imagen de cómo se vería ya una bobina real hecha con alambre de cobre, dependiendo pues el diferente calibre que nosotros usemos. Así será pues el grosor de la bobina en total. Entre los tipos de devanados, los dos tipos de devanados más representativos son los concentrados y los distribuidos. Los devanados de tipo concentrado, en ellos cada polo se forma con una única bobina arrollada sobre la pieza polar, como ustedes ven acá. Es el sistema utilizado para el devanado de excitación de las máquinas de corriente continua y también para el devanado del inductor de las máquinas síncronas basados en rotor de polos salientes. Si bien este tipo de devanado podría utilizarse para los estatores de las máquinas de corriente alterna, en la actualidad está en desuso debido al bajo aprovechamiento del núcleo, pues se requiere de una armadura de mayor tamaño. Ustedes observan acá cómo es que está esta bobina, como lo decíamos antes, enrollada sobre la pieza polar y es una única bobina. Tenemos los devanados de tipo distribuido. Estos utilizan varias ranuras por polo y fase, permitiendo así un mejor aprovechamiento del núcleo de la máquina y por tanto optimizar su tamaño. En estos devanados, los haces activos de una misma bobina se encuentran ubicados en polos contiguos del signo contrario, recibiendo por este motivo el nombre de distribuidos. Acá ven ustedes que tenemos este grupo de bobinas, está acá, el U1 y que inicia en U1 e inicia en U2. Es un tipo de bobina distribuida. El sistema de devanados distribuidos es el más utilizado en la actualidad para la construcción de circuitos eléctricos en estatores, tanto en máquinas de corriente alterna, síncronas como asíncronas.
También tenemos los devanados concéntricos. Estos son aquellos en los que las bobinas de los grupos se construyen de forma concéntrica con diferentes tamaños. El diseño y la ejecución de este tipo de devanados son sencillos, sin embargo, debido a la disposición que tienen las cabezas de las bobinas en el interior de la máquina, el aprovechamiento del espacio es menor que el de tipo excéntrico. Tenemos también los devanados excéntricos. Este tipo de devanados son aquellos grupos que tienen todas las bobinas iguales. Su ejecución en la máquina permite un mejor peinado de las cabezas y por tanto un mejor aprovechamiento del espacio respecto a los tipos concéntricos. Los devanados excéntricos también pueden ser imbricados de una capa, imbricados de doble capa u ondulados. Vamos a hablar un poco de las conexiones de las bobinas. Las conexiones de las bobinas las podemos tener por polos o polos consecuentes. Las conexiones por polos se realiza conectando el final de un grupo con el final del siguiente y el principio de este con el principio del siguiente. Ustedes ven acá, conectamos final con final, principio con principio, final con final y principio con principio. Así que en este tipo de conexión hay tanto grupos de bobinas por fase como polos tenga la máquina. En este caso, nosotros determinamos las bobinas por fase que son exactamente iguales a el número de pares de polos. Si el resultado se multiplica por el número de fases Q del sistema de alimentación, se conoce el número total de grupos requeridos para el devanado. En este caso está modelado por esta ecuación que ven ustedes acá, que G es igual a 2 veces P por Q. Conocer el número de grupos de fases y el número de grupos totales de devanados no es del todo esencial para el cálculo geométrico del mismo, pero permite comprobar si nuestro diseño es correcto. Vemos entonces también las conexiones por polos consecuentes. Pues se dice que es una conexión o se realiza la conexión. Para eso se hace por polos consecuentes cuando se conecta el final de un grupo de bobinas con el principio del siguiente y así sucesivamente. Entonces nosotros vemos acá el final conectado al principio de esta bobina y el final de esta segunda bobina conectado con el principio de la tercera bobina. En este caso el número de grupos por fase G sub F, como lo ven acá, corresponde a la mitad del número de polos, es decir, que es igual al número de pares de polos P, que está acá. Por tanto, el número total de grupos del devanado es el producto de los pares de polos por el número de fases del devanado. En este caso, esto nos lo modela esta ecuación, que G es el grupo de fase y es igual a P multiplicado por Q. Vamos a hablar de la ubicación y los principios de fase de un devanado. Los principios de fase permiten definir geométricamente las ranuras en las que están ubicadas cada uno de los grupos de fase, en función de si el devanado es trifásico o bifásico. Para eso nosotros necesitamos auxiliarnos de estas dos ecuaciones que ustedes ven acá. Y sub 120 es igual a K partido 3P, donde K es el número de ranuras. Si nuestro motor es bifásico o bien monofásico, el Y sub 90 es igual a K dividido 4P. El resultado obtenido de la suma sucesivamente en la tabla que ustedes ven acá abajo se denomina principio de fase. Si nosotros tenemos un motor trifásico como lo representa esta tabla, pues iniciamos con el número 1 y vamos haciendo la suma sucesiva del valor
del Y sub 120, que en este caso es 1, en V sería 1 más el Y sub 120 y aquí sería en W 1 más 2 veces el valor de la Y sub 120 y así sucesivamente. ¿Dónde nosotros debemos determinar de hacer la suma? Cuando nosotros lleguemos al número que excede el número de ranuras del motor. Es decir, si nosotros tenemos un motor que tiene 24 ranuras y al sumar acá nos queda 21, pues acá terminaría la suma. ¿Por qué razón? Porque el siguiente número que estaría acá excedería a 24. Pensemos que ya nos da 27, 28, entonces ya nos pasamos del número de ranuras físicas que el motor tiene. Otra cosa, esta tabla contiene más o menos filas como lo hemos estado platicando ahorita y está en función del número de ranuras y de los pares de polos del devanado a diseñar. Las bobinas por grupo. Vamos a ver nosotros que dependiendo qué tipo de motor tengamos, si es monofásico o trifásico, nosotros vamos a tener que decidir si hacemos un cálculo del número de bobinas por grupo, por polos, o lo vamos a aplicar a través del concepto de polos consecuentes. Acá vemos nosotros, vamos a definir algunos conceptos básicos de cálculo y diseño de los diferentes tipos de devanados en corriente alterna, analizando por supuesto previamente los conceptos particulares de cada uno de ellos. La condición de ejecución. Esta ecuación que ustedes ven acá es de mucha importancia y es la que nos va a permitir conocer si el trabajo que vamos a realizar va a ser bastante práctico y hasta cierto punto fácil, o en su momento pues se tornará bastante complicado. Esta condición de ejecución, de igual forma que los devanados de corriente continua, no todos se pueden ejecutar para cualquier número de polos y de ranuras. No obstante, los devanados de corriente alterna son algo menos restrictivos en ese sentido que los ya estudiados de corriente continua. Para conocer si el devanado de este tipo se puede ejecutar, se debe calcular el número de ranuras por polo y fase, que en este caso está representado por K sub PQ, mediante la siguiente expresión que ustedes ven aquí. Esta ecuación está compuesta por el número de ranuras K sub PQ, por el número de ranuras K, el número de pares de polos P y el número de fases Q. El resultado óptimo de este cálculo debe de ser un número entero. No obstante, si dicho número es impar y el devanado se ejecuta por polos, se puede hacer coincidir en una misma ranura bobinas de distintos grupos de la misma fase que se hayan construidos con la mitad de espiras. También sería posible realizar devanados con unos grupos con mitad de bobinas que otros. Acá ven ustedes la coincidencia de bobinas en una misma ranura. Ven que esta bobina coincide con esta otra acá. Y aquí grupos asimétricos de una misma fase. Si se dan cuenta, acá no coincide esta bobina con esta en la misma ranura. En el caso de que un devanado realizado mediante polos consecuentes, el resultado óptimo para el diseño también es un número entero, ya sea par o impar. Sin embargo, si se obtiene un número fraccionario formado por un número entero o más, se debe proceder, como se ha visto anteriormente, a dividir el número de espiras de una de las bobinas de un grupo y hacerla coincidir en la misma ranura con una de las bobinas de similares características del siguiente grupo, como ustedes ven acá en esta figura. Cualquiera de estas excepciones requiere una cierta experiencia en el diseño de devanados, ya que en numerosas ocasiones
se salen de la lógica del desarrollo que pues nosotros buscamos explicar en este momento. Tenemos la amplitud, vamos a hablar de eso. La amplitud es simplemente el número de ranuras que quedan libres para ser usadas por grupos de otras fases entre los dos haces activos de la bobina interior o más pequeña del grupo. Si ustedes ven acá, la amplitud 6, acá la bobina más interna que empieza en 3 y llega hasta la ranura 10 tiene una amplitud de 6. Ustedes cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa es la amplitud. Pero también esa amplitud debe de ser precisa la misma en las bobinas que están más afuera, o sea, las bobinas más grandes. También debe de ser de amplitud 6. En este caso es de amplitud número 4. Acá vemos el número de fases del devanado, un devanado trifásico. Vemos un ejemplo acá. El principio para los devanados trifásicos es Y sub 120 y para los monofásicos y bifásicos es el Y sub 90. De esto, tanto los devanados trifásicos y bifásicos utilizan la misma expresión de cálculo que ustedes ven acá y la que ya discutimos, excepto las destinadas a la obtención del paso de principios de fase Y sub 20 y la Y sub 90. Sin embargo, el proceso y el diseño del cálculo de los devanados monofásicos son ligeramente diferentes, por lo que veremos nosotros algunos ejemplos también de cómo hacer los cálculos y cómo poder crear este dibujo que ustedes ven acá para conocer nosotros nuestro devanado. La conexión de los grupos de bobinas. Este mapa que ustedes ven acá es de suma utilidad. ¿Por qué razón? Si nosotros regresamos a esta presentación, las bobinas por grupo, tenemos la opción de hacerlo por polos o la opción de hacerlo por polos consecuentes. Pero ¿cómo nosotros sabemos cuál escoger? Pues para eso nos ayuda este pequeño mapa que ustedes ven acá o este cuadro, como ustedes le quieran llamar. Si nosotros tenemos una máquina trifásica, nosotros tenemos que ver algo. Si es multipolar, significa que debemos nosotros de hacerlo por polos consecuentes. Si la máquina trifásica es bipolar, debemos de trabajarlo por polos. Si tenemos bifásico o monofásico, sea bipolar o multipolar, siempre lo vamos a realizar por polos. Entonces se dan cuenta que nosotros con ese pequeño mapa que tenemos podemos nosotros entender qué representa esta tabla. Bueno, jóvenes, es un gusto y fue un gusto para mí saludarlos. Estaremos subiendo más videos sobre este tema. Aún nos falta conocer algunas cosas y otras ecuaciones que ven acá de manera rápida para poder nosotros hacer nuestros respectivos bobinados de una manera profesional y con pues los mínimos errores posibles que se puedan. Por mí es un gusto, cuídense bastante y recuerden pues estar en casa. Desconocemos en realidad cuánto tardará esta situación, pero creo que si hacemos caso a las recomendaciones que nos ha dado el gobierno, pues podemos mitigar bastante la probabilidad de una infección en nuestras personas o bien personas muy allegadas a nosotros. Entonces les deseo lo mejor y cuídense bastante.